Capítulo 3. Para no desvirtuar la cruz de Cristo. El bien moral para la vida de la Iglesia y del mundo. Para ser libres nos libertó Cristo. Gálatas 5:1. Numeral 84. La cuestión fundamental que las teorías morales recordadas antes plantean con particular intensidad es la relación entre la libertad del hombre y la ley de Dios, es decir, la cuestión de la relación entre libertad y verdad. Según la fe cristiana y la doctrina de la Iglesia, solamente la libertad que se somete a la verdad conduce a la persona humana a su verdadero bien. El bien de la persona consiste en estar en la verdad y en realizar la verdad. La confrontación entre la posición de la Iglesia y la situación social y cultural actual muestra inmediatamente la urgencia de que precisamente sobre tal cuestión fundamental se desarrolle una intensa acción pastoral por parte de la Iglesia. La cultura contemporánea ha perdido en gran parte este vínculo esencial entre verdad, bien y libertad, y por tanto, volver a conducir al hombre a redescubrirlo es hoy una de las exigencias propias de la misión de la Iglesia, por la salvación del mundo. La pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad?, emerge también hoy desde la triste perplejidad de un hombre que a menudo ya no sabe quién es, de dónde viene ni a dónde va. Y así asistimos no pocas veces al pavoroso precipitarse de la persona humana en situaciones de autodestrucción progresiva. De prestar oído a ciertas voces, parece que no se debiera ya reconocer el carácter absoluto e indestructible de ningún valor moral. Está ante los ojos de todos el desprecio de la vida humana, ya concebida y aún no nacida, la violación permanente de derechos fundamentales de la persona, la inicua destrucción de bienes necesarios para una vida meramente humana. Y lo que es aún más grave, el hombre ya no está convencido de que sólo en la verdad puede encontrar la salvación. La fuerza salvífica de la verdad es contestada y se confía solo a la libertad, desarraigada de toda objetividad, la tarea de decidir autónomamente lo que es bueno y lo que es malo. Este relativismo se traduce en el campo teológico en desconfianza en la sabiduría de Dios, que guía al hombre con la ley moral. A lo que la ley moral prescribe se contraponen las llamadas situaciones concretas, no considerando ya definitiva que la ley de Dios es siempre el único verdadero bien del hombre. La obra de discernimiento de estas teorías éticas por parte de la Iglesia no se reduce a su denuncia o a su rechazo, sino que trata de guiar con gran amor a todos los fieles en la formación de una conciencia moral que juzgue y lleve a decisiones según verdad, como exhorta el apóstol Pablo. No os acomodéis al mundo presente, antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Esta obra de la Iglesia encuentra su punto de apoyo, su secreto, no tanto en los enunciados doctrinales y en las exhortaciones pastorales a la vigilancia, cuanto en tener la mirada fija en el Señor Jesús. La Iglesia cada día mira con incansable amor a Cristo, plenamente consciente de que solo en Él está la respuesta verdadera y definitiva al problema moral. Concretamente, en Jesús crucificado, la Iglesia encuentra la respuesta al interrogante que atormenta hoy a tantos hombres. ¿Cómo puede la obediencia a las normas morales universales e inmutables respetar la unicidad e irrepetibilidad de las personas y no atentar a su libertad y dignidad? La Iglesia hace suya la conciencia que el apóstol Pablo tenía de la misión recibida. Me envió Cristo a predicar el Evangelio, y no con palabras sabias para no desvirtuar la luz de Cristo. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios.
Cristo crucificado revela el significado auténtico de la libertad, lo vive plenamente en el don total de sí y llama a los discípulos a tomar parte en su misma libertad. La reflexión racional y la experiencia cotidiana demuestran la debilidad que marca la libertad del hombre. Es libertad real, pero contingente. No tiene su origen absoluto e incondicionado en sí misma, sino en la existencia en la que se encuentra y para la cual representa, al mismo tiempo, un límite y una posibilidad. Es la libertad de una criatura, o sea, una libertad donada, que se ha de acoger como un germen y hacer madurar con responsabilidad. Es parte constitutiva de la imagen criatural que fundamenta la dignidad de la persona. La razón y la experiencia muestran no solo la debilidad de la libertad humana, sino también su drama. El hombre descubre que su libertad está inclinada misteriosamente a traicionar esta apertura a lo verdadero y al bien, y que demasiado frecuentemente prefiere, de hecho, escoger bienes contingentes, limitados y efímeros. Más aún, dentro de los errores y opciones negativas, el hombre descubre el origen de una rebelión radical que lo lleva a rechazar la verdad y el bien para erigirse en principio de sí mismo. Seréis como dioses. Génesis 3:5. La libertad, pues, necesita ser liberada. Cristo es su libertador. Para ser libres nos libertó Él. Gálatas 5:1. Cristo manifiesta ante todo que el reconocimiento honesto y abierto de la verdad es condición para la auténtica libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Es la verdad la que hace libres ante el poder y da la fuerza del martirio. Al respecto dice Jesús ante Pilato: Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Juan 18:37. Así los verdaderos adoradores de Dios deben adorarlo, en espíritu y en verdad. Juan 4:23. En virtud de esta adoración llegan a ser libres. Su relación con la verdad y la adoración de Dios se manifiesta en Jesucristo como la raíz más profunda de la libertad. Jesús manifiesta además con su misma vida y no solo con palabras que la libertad se realiza en el amor, es decir, en el don de uno mismo. El que dice nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos, Juan 15:13, va libremente al encuentro de la pasión y en su obediencia al Padre en la cruz da la vida por todos los hombres. De este modo, la contemplación de Jesús crucificado es la vía maestra por la que la Iglesia debe caminar cada día si quiere comprender el pleno significado de la libertad, el don de uno mismo en el servicio a Dios y a los hermanos. La comunión con el Señor resucitado es la fuente inagotable de la que la Iglesia se alimenta incesantemente para vivir en la libertad, darse y servir. San Agustín, al comentar el versículo del Salmo 100:2, servid al Señor con alegría, dice: En la casa del Señor libre es la esclavitud, libre, ya que el servicio no le impone la necesidad, sino la caridad. La caridad te convierte en esclavo, así como la verdad te ha hecho libre. Al mismo tiempo tú eres esclavo y libre. Esclavo porque llegaste a serlo, libre porque eres amado por Dios, tu Creador. Eres esclavo del Señor y eres libre del Señor. No busques una liberación que te lleve lejos de la casa de tu libertador. De este modo, la Iglesia y cada cristiano en ella está llamado a participar en la función real de Cristo en la cruz, de la gracia y de la responsabilidad del Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar su vida como rescate por muchos. Por lo tanto, Jesús es la síntesis viviente y personal de la perfecta libertad en la obediencia total a la voluntad de Dios. Su carne crucificada es la plena revelación del vínculo indisoluble entre libertad y verdad, así como su resurrección de la muerte
es la exaltación suprema de la fecundidad y de la fuerza salvífica de una libertad vivida en la verdad. Caminar en la luz. La contraposición, más aún la radical separación entre libertad y verdad, es consecuencia, manifestación y realización de otra más grave y nociva dicotomía, la que produce entre fe y moral. Esta separación constituye una de las preocupaciones pastorales más agudas de la Iglesia en el presente proceso de secularismo, en el cual muchos hombres piensan y viven como si Dios no existiera. Nos encontramos ante una mentalidad que abarca a menudo de manera profunda, vasta y capilar las actitudes y los comportamientos de los mismos cristianos cuya fe se debilita y pierde la propia originalidad de nuevo criterio de interpretación y actuación para la existencia personal, familiar y social. En realidad, los criterios de juicio y de elección seguidos por los mismos creyentes se presentan frecuentemente en el contexto de una cultura ampliamente descristianizada, como extraños e incluso contrapuestos a los del Evangelio. Es pues urgente que los cristianos descubran la novedad de su fe y su fuerza de juicio ante la cultura dominante e invadiente. En otro tiempo fuisteis tinieblas, nos recuerda el apóstol Pablo, mas ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinad qué es lo que le agrada al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien denunciadlas. Mirad atentamente cómo vivís, que no sea como imprudentes, sino como prudentes, aprovechando bien el tiempo presente, porque los días son malos. Urge recuperar y presentar una vez más el verdadero rostro de la fe cristiana, que no es simplemente un conjunto de proposiciones que se han de acoger y ratificar con la mente, sino un conocimiento de Cristo vivido personalmente, una memoria viva de sus mandamientos, una verdad que se ha de hacer vida. Pero una palabra no es acogida auténticamente si no se traduce en hechos, si no es puesta en práctica. La fe es una decisión que afecta a toda la existencia, es encuentro, diálogo, comunión de amor y de vida del creyente con Jesucristo, camino, verdad y vida. Juan 14:6. Implica un acto de confianza y abandono en Cristo y nos ayuda a vivir como Él vivió, o sea, en el mayor amor a Dios y a los hermanos. La fe tiene también un contenido moral, suscita y exige un compromiso coherente de vida, comporta y perfecciona la acogida y la observancia de los mandamientos divinos. Como dice el evangelista Juan, Dios es luz, en Él no hay tinieblas alguna. Si decimos que estamos en comunión con Él, caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. En esto sabremos que le conoceremos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente en él, en el amor de Dios, ha llegado a su plenitud. En esto conoceremos que estamos en él. Quien dice que permanece en él debe vivir como vivió él. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 6 y el capítulo 2, versículo del 3 al 6. A través de la vida moral, la fe llega a ser confesión no solamente ante Dios, sino también ante los hombres. Conviértete en testimonio. Vosotros sois la luz del mundo, dice Jesús. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, del 14 al 16. Estas obras son, sobre todo, las de caridad y de auténtica libertad que se manifiesta y vive en el don de uno mismo,
hasta el don total de uno mismo, como hizo Cristo, que en la cruz amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El testimonio de Cristo es fuente, paradigma y auxilio para el testimonio del discípulo, llamado a seguir el mismo camino. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La caridad, según las exigencias del radicalismo evangélico, puede llevar al creyente al testimonio supremo del martirio, siguiendo el ejemplo de Jesús que muere en la cruz. Escribe Pablo a los cristianos de Éfeso: Sed, pues, imitadores de Dios, como hijos queridos, y vivir en el amor como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima del suave aroma. El martirio, exaltación de la santidad inviolable de la ley de Dios. La relación entre fe y moral resplandece con toda su intensidad en el respeto incondicionado que se debe a las exigencias ineludibles de la dignidad personal de cada hombre, exigencias tuteladas por las normas morales que prohíben sin excepción los actos intrínsecamente malos. La universalidad y la inmutabilidad de la norma moral manifiestan y al mismo tiempo se ponen al servicio de la absoluta dignidad personal, o sea, de la inviolabilidad del hombre en cuyo rostro brilla el esplendor de Dios. El no poder aceptar las teorías de las teorías teológicas, consecuencialistas y proporcionalistas que niegan la existencia de normas morales negativas relativas a comportamientos determinados y que son válidas sin excepción, haya una confirmación particularmente elocuente en el hecho del martirio cristiano, que siempre ha acompañado y acompaña la vida de la Iglesia. Ya en la antigua alianza encontraremos admirables testimonios de fidelidad a la ley santa de Dios, llevada hasta la aceptación voluntaria de la muerte. Ejemplar es la historia de Susana a los dos jueces injustos, que la amenazaban con hacerla matar si se negaba a ceder a su pasión impura. Responde así: qué aprieto me estrecha por todas partes. Si hago esto, es la muerte para mí. Si no lo hago, no escaparé de vosotros. Pero es mejor para mí caer en vuestras manos sin haberlo hecho que pecar delante del Señor. Daniel 13 del 22 al 23. Susana, prefiriendo morir inocente en manos de los jueces, atestigua no solo su fe y confianza en Dios, sino también su obediencia a la verdad y al orden moral absoluto. Con su disponibilidad al martirio, proclama que no es justo hacer lo que la ley de Dios califica como mal para sacar de hecho algún bien. Susana elige para sí la mejor parte, un testimonio limpidísimo, sin ningún compromiso de la verdad sobre el bien y del Dios de Israel. De este modo, manifiesta en sus actos la santidad de Dios. En los umbrales del Nuevo Testamento, Juan el Bautista, rehusando a no proclamar la ley del Señor y aliarse con el mal, murió mártir de la verdad y la justicia, y así fue precursor del Mesías, incluso en el martirio. Por esto fue encerrado en la oscuridad de la cárcel, aquel que vino a testimoniar la luz y que de la misma luz que es Cristo mereció ser llamado lámpara que arde e ilumina, y fue bautizado en la propia sangre aquel a quien se le había concedido el bautizar al Redentor del mundo. En la Nueva Alianza se encuentran numerosos testimonios de seguidores de Cristo, comenzando por el diácono Esteban y el apóstol Santiago, que murieron mártires por confesar su fe y su amor al Maestro y por no renegar de él. En esto han seguido al Señor Jesús, que ante Caifás y Pilato rindió tan solemne testimonio, confirmando la verdad de su mensaje con el don de la vida. Otros innumerables mártires aceptaron las persecuciones y la muerte antes que hacer el gesto idolátrico de quemar incienso ante la estatua del emperador. Incluso rechazaron el simulador de semejante culto, dando así ejemplo del rechazo también de un comportamiento concreto contrario al amor de Dios y al testimonio de la fe. Con la obediencia, ellos confían y entregan, igual que Cristo, su vida al Padre, que podía liberarlos de la muerte.
La Iglesia propone el ejemplo de numerosos santos y santas, como Juan Nepomuceno y María Goretti, que prefirieron la muerte antes que cometer un solo pecado mortal, traicionar el secreto de confesión o fornicar. Elevándolos al honor de los altares, la Iglesia ha canonizado su testimonio y declaró verdadero su juicio, según el cual el amor implica obligatoriamente el respeto de sus mandamientos, incluso en las circunstancias más graves, y el rechazo de traicionarlos, aunque fuera por la intención de salvar la propia vida. En el martirio, como confirmación de la inviolabilidad del orden moral, resplandece la santidad de la ley de Dios y a la vez la intangibilidad de la dignidad personal del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Es una dignidad que nunca se puede envilecer o contrastar, aunque sea con buenas intenciones. Cualesquiera que sean las dificultades, Jesús nos exhorta con la máxima severidad: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Marcos 8:36. El martirio demuestra como ilusorio y falso todo significado humano que se pretendiese atribuir, aunque fuera en condiciones excepcionales, y a un acto en sí mismo moralmente malo. Más aún manifiesta abiertamente su verdadero rostro, el de una violación de la humanidad del hombre, antes aún en quien lo realiza que no en quien lo padece. El martirio es, pues, también exaltación de la perfecta humanidad y de la verdadera vida de la persona, como atestigua San Ignacio de Antioquía, dirigiéndose a los cristianos de Roma, lugar de su martirio. Por favor, hermanos, no me privéis de esta vida, no queráis que muera. Dejad que pueda contemplar la luz, entonces seré hombre en pleno sentido. Permitid que imite la pasión de mi Dios. Finalmente, el martirio es un signo preclaro de la santidad de la Iglesia, la fidelidad a la ley santa de Dios, atestiguada con la muerte, es anuncio solemne y compromiso misionero, ausque ad sanguinem, para que el esplendor de la verdad moral no sea ofuscado en las costumbres y en la mentalidad de las personas y de la sociedad. Semejante testimonio tiene un valor extraordinario a fin de que no sólo en la sociedad civil, sino incluso dentro de las mismas comunidades eclesiales, no se caiga en la crisis más peligrosa que pueda afectar al hombre, la confusión del bien y del mal, que hace imposible construir y conservar el orden moral de los individuos y de las comunidades, los mártires y de la manera más amplia todos los santos de la Iglesia, con el ejemplo elocuente y fascinador de una vida transfigurada, totalmente por el esplendor de la verdad moral, iluminan cada época de la historia despertando el sentido moral, dando testimonio del bien. Ellos representan un reproche viviente a cuantos transgreden la ley y hacen resonar con permanente actualidad las palabras del profeta. Ay de los que llaman al mal bien y bien al mal, que dan oscuridad por luz y luz por oscuridad, que dan amargo por dulce y dulce por amargo. Isaías 5:20. Si el martirio es el testimonio culminante de la verdad moral, al que relativamente pocos son llamados, existe, no obstante, un testimonio de coherencia que todos los cristianos deben estar dispuestos a dar cada día, incluso a costa de sufrimientos y de grandes sacrificios. En efecto, ante las múltiples dificultades que incluso en las circunstancias más ordinarias pueden exigir la fidelidad al orden moral, el cristiano, implorando con su oración la gracia de Dios, está llamado a una entrega a veces heroica. Le sostiene la virtud de la fortaleza, que, como enseña San Gregorio Magno, le capacita a amar las dificultades de este mundo, a la vista del premio eterno. En el dar testimonio del bien moral absoluto, los cristianos no están solos, encuentran una confirmación en el sentido moral de los pueblos y en las grandes tradiciones religiosas y sapienciales de Occidente y del Oriente, que ponen de relieve la acción interior y misteriosa del Espíritu de Dios. Puede aplicarse a todos la expresión del poeta latino Juvenal:
considera el mayor crimen preferir la supervivencia al pudor y por amor de la vida perder el sentido del vivir. La voz de la conciencia ha recordado siempre, sin ambigüedad, que hay verdades y valores morales por los cuales se debe estar dispuestos a dar incluso la vida, en las palabras y sobre todo en el sacrificio de la vida por el valor moral. La Iglesia da al mismo testimonio de aquella verdad que presenta ya en la creación, resplandece plenamente en el rostro de Cristo. Sabemos, dice San Justino, que también han sido odiados y matados aquellos que han seguido las doctrinas de los estoicos, por el hecho de que han demostrado sabiduría al menos en la formulación de la doctrina moral, gracias a la semilla del Verbo que está en toda raza humana. Las normas morales universales e inmutables al servicio de la persona y de la sociedad. La doctrina de la Iglesia, y en particular su firmeza en defender la validez universal y permanente de los preceptos que prohíben los actos intrínsecamente malos, es juzgada no pocas veces como signo de una intransigencia intolerable, sobre todo en las situaciones enormemente complejas y conflictivas de la vida moral del hombre y de la sociedad actual. Dicha intransigencia estaría en contraste con la condición maternal de la Iglesia. Esta se dice, no muestra comprensión y compasión, pero en realidad la maternidad de la Iglesia no puede separarse jamás de su misión docente, que ella debe realizar siempre como esposa fiel de Cristo, que es la verdad en persona. Como maestra, no se cansa de proclamar la norma moral. De tal norma la Iglesia no es ciertamente ni la autora ni el árbitro. En obediencia a la verdad que es Cristo, cuya imagen se refleja en la naturaleza y en la dignidad de la persona humana, la Iglesia interpreta la norma moral y la propone a todos los hombres de buena voluntad, sin esconder las exigencias de radicalidad y de perfección. En realidad, la verdadera comprensión y la genuina compasión deben significar amor a la persona, a su verdadero bien, a su libertad auténtica. Y esto no se da ciertamente escondiendo o debilitando la verdad moral, sino proponiéndola con su profundo significado de irradiación de la sabiduría eterna de Dios, recibida por medio de Cristo, y de servicio al hombre, al crecimiento de su libertad y a la búsqueda de su felicidad. Al mismo tiempo, la presentación límpida y vigorosa de la verdad moral no puede prescindir nunca de un respeto profundo y sincero, animado por el amor paciente y confiado, del que el hombre necesita siempre en su camino moral, frecuentemente trabajoso debido a las dificultades, debilidades y situaciones dolorosas. La Iglesia, que jamás podrá renunciar al principio de la verdad y de la coherencia, según el cual no acepta llamar bien al mal y mal al bien. Ha de estar siempre atenta a no quebrar la caña cascada, ni a apagar el pabilo vacilante. El Papa Pablo VI ha escrito: no disminuir en nada la doctrina salvadora de Cristo es una forma eminente de caridad hacia las almas, pero ello ha de ir acompañado siempre con la paciencia y la bondad de la que el Señor mismo ha dado ejemplo en su trato con los hombres, al venir no para juzgar sino para salvar. Él fue ciertamente intransigente con el mal, pero misericordioso hacia las personas. La firmeza de la Iglesia en defender las normas morales universales, inmutables, no tiene nada de humillante, está solo al servicio de la verdadera libertad del hombre, dado que no hay libertad fuera del o contra de la verdad. La defensa categórica, esto es, sin concesiones o compromisos, de las exigencias absolutamente irrenunciables de la dignidad personal del hombre, debe considerarse camino y condición para la existencia misma de la libertad. Este servicio está dirigido a cada hombre considerando en la unicidad y repetibilidad de su ser y de su existir. Solo en la obediencia a las normas morales universales para el hombre haya plena confirmación de su unicidad como persona y la posibilidad de un verdadero crecimiento moral. Precisamente por esto, dicho servicio está dirigido a todos los hombres, no solo a los individuos, sino también a la comunidad, a la sociedad como tal.
En efecto, estas normas constituyen el fundamento e inquebrantable y sólida garantía de una justa y pacífica convivencia humana y, por tanto, de una verdadera democracia que pueda nacer y crecer solamente si se basa en la igualdad de todos los miembros, unidos en sus derechos y deberes.